Yo creo que es una reflexión importante en este momento saber que esa victoria posterior, tan trabajada del Partido Popular, se debió en parte a que había un fuerte liderazgo, no discutido, unos equipos muy integrados, de altísimo nivel y un proyecto que ofrecer a la sociedad. El logro fundamental, es obvio, de Aznar fue conseguir que en España se incorporase en la primera velocidad de inmediato al euro, la Unión Europea. Los socialistas habían tirado la toalla, habían tirado la toalla. Lo que exigía Maastricht era imposible para ellos. ¿Usted se imagina un socialista recortando el déficit? Ciertamente que para entrar en el euro hubo que hacer tremendas reformas estructurales. España lo que necesitaba eran reformas estructurales. España era dominada, la economía española, por el sector público, un sector público en pérdidas inmensas, y para eso fue fundamental la política de privatizaciones y que las pérdidas no las tuviésemos los españoles y los ciudadanos españoles, sino los gestores que se quedasen esas empresas y que gestionasen mal. Es muy importante el cambio de política que los economistas llaman adoptar, como se adoptó, una política de oferta. Los socialistas acostumbran a adoptar políticas de demanda, es decir, poner dinero en la calle para que la gente compre. Nosotros, y fue la política que se aportó, fueron políticas de demanda, es decir, de apoyo a las empresas, que generasen impuestos por ellas mismas, por sus beneficios, que generasen trabajo y dotarlas, para eso dotarlas del marco que fuese posible su crecimiento y generación de riqueza. Éramos los aliados de las empresas, no sus enemigos. En esa línea de apoyo a las empresas, al sector empresarial, pues hubo que actuar en múltiples campos. Por ejemplo, la factura eléctrica, hoy está de moda otra vez el tema. Pues el portafolio eléctrico que el gobierno firmó con los empresarios, a los 6 años se había bajado la factura eléctrica al 40%. Es que es fundamental para nuestras empresas, tenían que competir. Esa política, los créditos, los intereses estaban por las nubes. Pusimos el dinero a un precio inmensamente barato para como lo tenían. Bueno, fue muy importante la bajada de impuestos que se hizo en España. Era una de las prioridades nuestras. No solo se bajaron tremendamente los impuestos desde el 50 y largo, no sé, el 57, al 45, sino que se redujeron los tramos y se facilitó mucho todo ese complejo de recaudación. Bajando los impuestos se subió la recaudación. ¿Por qué? Si es una fórmula muy sencilla, que pague mucha más gente que la que pagaba. Si estamos todos arruinados, pues no pagamos. Si ganamos dinero, pagamos más. Hay que reseñar que se incorporaron 500.000 nuevas declaraciones de IRPF después de bajar los impuestos. Y se incorporaron 200.000, más de 200.000 declaraciones de empresas que no pagaban nuevas a pagar el impuesto de sociedades. Claro, eso generó que al bajar los impuestos subiese la recaudación. Es que es así de sencillo. Toda esta expansión y todo ese apoyo a las empresas y a los emprendedores tuvo la inmediata reacción de la generación de empleo. La generación de empleo. Hay que recordar que en esa época, y podemos estar orgullosos de ellos, yo lo estoy mucho, en esa época de 5 empleos que se generaban en Europa, en la Unión Europea, 4 los generaba España. Y al final, cuando nos fuimos, el Partido Popular había generado 5 millones nuevos de empleo. Resultado de toda esta política de empleo fue que cuando nos marchamos habíamos generado una hucha, la llamada hucha de pensiones, 15.000 millones de euros había. Cuando llegamos
La hucha de las pensiones está vacía, por eso decían los socialistas que el PP cuando llegase a gobernar bajaría las pensiones, claro, si sabían que no había un duro. Si para pagar la paga extraordinaria de los jubilados hubo que pedir un crédito el primer año que llegamos a gobernar a la banca, bueno, pues frente a la hucha de pensiones vacías la dejamos con 15.000 millones de euros. Nosotros éramos partidarios del cumplimiento íntegro de las penas. Yo me maravillaba cuando el Congreso votaba por el cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas, pero los socialistas no. Y decían que es que eso iba contra los derechos constitucionales de la gente, porque se contempla la reinserción de los terroristas y que había que buscar su reinserción y que el cumplimiento íntegro de las penas iba en contra de eso. Bueno, cuando tuvimos mayoría absoluta, ya cogimos, y cuando ya el PSOE se dio cuenta que ya era un clamor general, apoyaron esta iniciativa nuestra, que fue muy importante, pero no más importante que la ilegalización de Ribatasuna, que fue fundamental. Y nos auguraban grandes catástrofes si se legalizaba Batasuna. No pasó nada. Pasó lo que pasó, que dejaron de percibir sueldos aquí, allá, en otro lado, tal, y a pasar a ser lo que eran, criminales, gente ilegal, tal. Y otra cosa importante fue la lucha contra la impunidad de la Kale Borroka, eso que la ETA los animaba a sus chicos diciéndoles que eran alegres y combativos. Bueno, iban alegres porque llevaban algún chiquito de más encima, y en cuanto a combativos ya sabemos lo bien que combatía ETA, que era con el tiro en la nuca. Eso se acabó cuando los padres tuvieron que pagar las multas que se imponía a los chicos tan alegres y tan combativos. Yo creo que una obra de gobierno como esta, pues con un balance espléndido, pero claro, también tiene aspectos que bueno, pues quizá no se hicieron del todo bien. Una cosa muy importante que estos días está muy debatido, está muy de actualidad porque lo están sacando distintos medios, fue el pacto del Majestic. Y el pacto del Majestic pues trajo un corolario años después, en el año 98, nosotros lo hicimos en el 96, el pacto. El 98 fue la ley de política lingüística que Convergencia, el señor Pujol, presentó en el Parlamento de Cataluña. Esa ley que arrasaba con todos los derechos constitucionales de más de la mitad de los catalanes, que llegó al extremo, ni Franco se atrevió, y mira que no es que protegiese al catalán, pero ni Franco se atrevió a poner multas a quien rotulase en catalán. Ponía quebeuras, pues, siempre se ha puesto quebeuras, ¿verdad? Bueno, pues estos, al que rotulaba en castellano, le multaban. Es decir, una ley coercitiva para meter a los ciudadanos y a la sociedad catalana en una norma. Eso fue la ley de normalización lingüística del 98. Ciertamente que esa ley, cuando el Partido Popular gobernó, en el 96, pues ya a lo mejor en el mismo 98 o el 99, el Partido Popular podía haberla recurrido, pero no se recurrió porque el señor Pujol llamó a Aznar y le amenazó con que si recurría a la ley, él o el defensor del pueblo, si recurría a la ley, rompía su apoyo, le dejaba en minoría y dejaba caer al gobierno. Claro, esto era una catástrofe, porque España necesitaba un gobierno que estaba haciendo todo lo que estaba haciendo y un gobierno que estaba en plena transformación de la nación. Aznar no la recurrió. Eso, a lo largo de los años y la historia ha sido muy estudiado por los tratadistas, tú sabes que es la llamada razón de Estado. Pero, posteriormente, cuando tuvimos mayoría absoluta en el 2000, ¿por qué no se recurrió? Bueno, yo no puedo responder eso. Eso tendría que responderlo el señor Aznar. Entre otras cosas, el pacto antiterrorista condujo a dejar al Partido Popular de Cataluña sin autonomía propia, es decir, sin proyecto propio. Lo hemos pagado muchos años después. En uno de los episodios más terribles que vivimos los españoles en esa época fue el atentado de Atocha. Es inevitable
que al principio reina el desconcierto sobre la autoría, sobre... Bien, eso durante una serie de horas al día había dudas, las tenía mucha gente, no solo en España. Los servicios secretos de israelitas lo dieron como autoría de ETA y otras fuentes. Ese mismo día se presentó Bush en la embajada española y le preguntó a Javier Rupert, ¿en quiénes creen ustedes que han sido los autores de esto? Dijo, nosotros creemos que es ETA. Y Bush le dijo, pues nosotros estamos en otra tesis. Bien, pasados los momentos más duros, en los que Aznar dice una cosa que es cierta, no ocultó información a la oposición en ningún momento. Otra cosa en los iniciales y siguientes horas de desconcierto, pero la información que el gobierno tuvo se la trasladó firmemente al secretario general del PSOE. Pero yo sí creo que fue un error muy grande, que luego pagamos, que fue en esos momentos asumir en persona la gestión del atentado y no reunir al pacto antiterrorista. Lo podías haber reunido enfrente mismo en la estación de Atocha, en el Ministerio de Agricultura, reunir a todos los partidos y decirles, señores, toda la información que yo tenga la van a tener ustedes, a la vez. Todos los datos míos los voy a conocer a la vez que ustedes. Y de aquí no se sale sin una declaración conjunta de todos nosotros. Claro, si asumes en solitario la tarea esa, pues también las culpas luego te caen a ti solo.